Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última charla correspondiente a un redactar una tesis que lo había lanzado como una aventura y espero haya sido útil para muchas personas. En ese sentido, agradezco muchísimo las devoluciones con relación a lo que les pareció las jornadas anteriores y en base a eso, bueno, buscaremos enriquecer encuentros que nos permitan seguir creciendo en la investigación jurídica y por sobre todas las cosas en facilitarnos la tarea de la redacción de nuestras tesis, de nuestras monografías, de nuestros artículos científicos y crecer en la investigación jurídica que tantas faltas nos hace. En ese sentido, esta aventura, la de hoy, es la aventura final y guarda relación con la redacción jurídica. La redacción en el sentido de qué es lo que tiene que contener mi tesis, qué es lo que yo puedo incluir o no incluir y de qué manera lo tengo que hacer o no hacer. Y en ese punto es sumamente genial porque después de que trabajó esa primera parte en cuanto a qué es lo que tengo que escribir o sobre qué temas tengo que escribir. En ese contexto entonces vimos que hay una cantidad de temas impresionantes que nos permitirían tranquilamente discurrir sobre temas sumamente interesantes y que aporten con muchísima profundidad algo nuevo a nuestro sistema jurídico. Y en ese contexto entonces es interesante aún más que podamos redescubrir temas que parecen que están tocados, que ya fueron tratados e investigados, pero no con una profundidad y con un valor que realmente necesitan para poder crecer en el ámbito jurídico. Les había hablado yo de muchos temas, diversos temas, pero hoy, por ejemplo, estaba recordando temas tan interesantes como es el ámbito de la Constitución Nacional en el sistema penal, su influencia, la implicancia que tiene, la incidencia que tiene, los alcances de las normas constitucionales en nuestro derecho penal, los alcances de nuestras normas constitucionales en la práctica jurídica de nuestro día a día, ya sea en lo civil, ya sea en el ámbito de niñez y adolescencia, ya sea en el ámbito penal, procesal penal, ni qué decir, en el derecho administrativo. Son cuestiones o temas que pueden ser desarrollados a partir de una base teórica, una base de análisis de la normativa constitucional. Les había hablado yo del artículo 4, hoy recuerdo el artículo 33 de la Constitución Nacional, por ejemplo. Hablo yo del derecho a la igualdad de las personas en el tratamiento, el acceso a la justicia, eh, el Ministerio Público como contralor o como garante de las garantías constitucionales. Son temas apasionantes que pueden ser desarrollados de una manera importante por todo investigador y que nos llevarían siempre a encontrar soluciones a problemas planteados ya dentro de nuestra práctica o de la redacción de nuestras leyes, o también nos llevaría a nosotros a comprender qué es lo que pasa con esta sociedad que parece sufrir de un mal en el ámbito criminológico, hablamos de anomia, pero que también a veces parece reaccionar y se adecua tras las normas y busca cumplirlas. Entonces, esas cuestiones deben ser analizadas. Ahora bien, en la charla anterior yo les había hablado de cuál es la metodología a seguir y en ese contexto les había dicho, bueno, la metodología no es más que la herramienta, el conjunto de pasos o métodos que uno sigue para alcanzar redactar su tesis y alcanzar los resultados que uno se propone dentro de un contexto científico, técnico, dentro de un análisis o un trabajo un trabajo elaborado de manera correcta desde el punto de vista técnico-científico. Y les había hablado yo de diferentes metodologías, las cuales no ahondé mucho, pero que son factibles de poder seguir estudiando sobre eso o profundizando sobre un tema determinado. Siempre y cuando ustedes lo propongan, no tengo problema de compartir experiencias e ideas con relación a esas metodologías que nos permitan ahondar nuestra investigación jurídica. Metodologías que les decía no son nada más y nada menos que las herramientas para continuar con nuestra investigación. Por eso es importante resaltar lo siguiente. Una vez que nosotros
nos enmarquemos dentro de una investigación jurídica, lo primero que debíamos recordar era que esta investigación jurídica, les había dicho yo, es sistemática, es empírica y es crítica. Y entonces habíamos planteado en las dos charlas anteriores la parte sistemática, elaboración de preguntas generales, elaboración de preguntas específicas. También les había hablado con relación a la elaboración de objetivos generales, objetivos específicos, cómo analizar la viabilidad o no de lograr para alcanzar nuestros objetivos generales o específicos y cuál era la estrategia sí, de los efectos de determinar con mayor precisión aún nuestro tema de investigación. Y para eso, les había dicho, es importante esta primera parte y el proceso de ruptura que había que seguirse a los efectos de no quedarse por el camino en el momento en el que uno empieza definitivamente a plasmar sus ideas al momento de redactar la tesis. Entonces, ¿qué contiene una tesis? La tesis es simple y llanamente la redacción por medio del cual yo informo al lector y siendo un poco más concretos y pragmáticos a la mesa examinadora del resultado de mi investigación. En ese contexto, el resultado de mi investigación está dado en base de informe, con una base teórica, una introducción en el que yo establezco cuáles fueron mis ideas previas a la investigación. Luego, un marco teórico en el que establezco cuáles son las bases teóricas o las ideas o la doctrina en la que fundo mi análisis de esa problemática que me he planteado a través de la pregunta de investigación. El marco teórico entonces son las bases doctrinarias y dogmáticas en el cual fundamento mi posición. Por eso muchas veces ver una tesis con un altísimo alcance de contenido histórico o de contenido conceptual, sin mucho análisis de ello por parte del investigador, resulta simple y llanamente un relleno para toda la tesis. Ya entendemos, se entiende que es tratar de alcanzar la extensión mínima que te pide la universidad. Realmente una tesis no debería tener una extensión mínima. Debería ser plasmada de manera concreta y clara la investigación y fundada desde el punto de vista teórico de manera específica, de tal modo a obtener la mayor riqueza de la investigación desarrollada por el tesista. Porque hay veces que cuando piden 120, 200 páginas, 300 páginas para un doctorado, por ejemplo, y uno empieza a leer una tesis, como lector a veces pierde el entusiasmo de seguir leyendo, porque pasa a desarrollar, el tesista pasa a desarrollar temas que forman parte de algo repetidísimo. Por ejemplo, la evolución histórica del proceso penal. Si el análisis no es con relación a la evolución histórica, entonces esa evolución histórica, cuando es muy extensa, cuando trata de rellenar espacios, no es un análisis real, sino una compilación de datos. Lo que debemos evitar es eso, esa compilación de datos, esa transcripción de artículos de la ley o de los códigos que no hacen sino hacer perder la riqueza de la lectura para el lector, el entusiasmo para el mismo, para informarse de manera concreta y cierta sobre el proceso de investigación. Desvío entonces el interés del lector sobre cuestiones absolutamente secundarias y que no hacen a mi investigación en sí. Existen textos, obras doctrinarias o literarias que pueden servir de apoyo a nuestra redacción. Desde el punto de vista técnico, al momento de redactar mi marco teórico, generalmente me piden que analice textos que tengan una antigüedad de hasta 5 años. Entonces, yo empiezo a buscar bibliografía sobre el tema que estoy investigando con una antigüedad de hasta 5 años. Pero eso no obsta
a que pueda indagar más de otros autores. Por ejemplo, tenemos autores que para el sistema penal, son sumamente importantes. O sea, no hablemos de Zizek, de Roxin, hablamos de manuales, hablamos de Bacigalupo, hablamos de, por ejemplo, otros textos interesantes como Zaffaroni, otros autores como ellos, que nos permiten conocer a profundidad y le llamaríamos a ellos textos necesarios para enriquecer nuestra redacción. Entonces, cuando vamos a trabajar en nuestro marco teórico, debemos buscar información que sea la más contemporánea posible. Recuerden que el derecho cambia permanentemente, evoluciona. Sus paradigmas, sus conceptos, sus ideas cambian permanentemente. Sus escuelas filosóficas se transmutan unas a otras o evolucionan, se perfeccionan. Y entonces no debemos perder la información más actualizada sobre el tema que estamos investigando. Lo mismo pasa con las leyes. Más aún recuerden que cuando habíamos hablado de una investigación cualitativa, esta investigación cualitativa correspondía a una investigación integral, a la más completa posible. Que habíamos dicho, se bastaba, decíamos que terminaba nuestra investigación cuando el tema en sí había sido agotado por el investigador. ¿Qué quiere decir eso? Que no, como tesista, no podés permitirte que una persona venga y te diga, mira, pero hablaste de tal tema, ¿viste esa ley nueva que salió sobre tu tema? Como tesistas no nos podemos permitir eso. O que te digan, mira, aquel autor español ha- habló sobre este tema relacionado al tuyo. ¿Leíste sobre eso? Y te quedas como defensor de la tesis, como exponente, como tesista y decir, ups, creo que no pude hacerlo. Entonces te quedaste corto, tu investigación cualitativa no se agotó, no se agotó. Y eso puede ser un error garrafal en la investigación. Por lo tanto, cuando construyo mi marco teórico, lo primero que debo hacer, lo primero que debo hacer, antes de todo, es hacer una revisión bibliográfica. Le llamamos también estudio del arte, o estado del arte, o revisión bibliográfica. ¿Qué significa estado del arte? Y estado del arte significa indagar un poquito antes de empezar a escribir cómo está la bibliografía y los autores que hablan con relación a tu tema. Estado del arte. ¿Cómo está hoy lo que es el tema del cual estás hablando? Otro también sería aquella que se refiere a la revisión bibliográfica. ¿Qué bibliografía hay? En algunas universidades te piden revisión bibliográfica y te solicitan que hagas un listado de libros relacionados a tu tema. Y te dicen 15, 20 libros que tengan relación con tu tema. Está bien. Es importante que hagas eso. Y es importante que te aboques a hacerlo. Pero ¿cuál suele ser un error muy común? El siguiente, les relato. Se acerca a mí una persona y me dice, tengo un tema de investigación. Genial, ¿cuál? El derecho al acceso a una vivienda digna. Muy bien, muy bien. Creo que le llaman programática y están dudando si no es programática o no. Bueno, está bien, decime. Y ya busqué toda la información sobre el tema. Estoy descargando todos los libros que encuentro y estoy anotando todo. ¿Saben qué pasó ahí? Porque va a costar decirle, espera, espera, no puedes seguir haciendo eso, estás haciendo mal. ¿Saben qué faltó ahí? La comprensión de que la investigación es sistemática. Porque cuando le pregunte a la persona, le diga, che, pero ¿cuál es tu pregunta general?
¿Qué es lo que vas a hacer con esa pregunta general? ¿Recuerdan los verbos operativos? Analizar, verificar, describir, valorar, indicar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y el tesista se queda así. Y no sé. Entonces, hubo un error en el trabajo previo a la investigación. Y toda aquella información bibliográfica que reunió puede no ser válida, puede no servirle de nada. Y entonces vas a quedarte con esa sensación amarga en la boca de que hiciste tanto, investigaste tanto, buscaste tanto sobre tu tema, que finalmente vas a ver cómo no te sirvió de mucho. ¿Cómo no te sirvió de mucho? Fíjate en lo que te digo. Antes de buscar información sobre tu tema, definilo primero, escribilo. Luego, formula la pregunta. Luego las preguntas específicas, el objetivo general, el objetivo específico, verificar la viabilidad, verificar qué metodología vas a necesitar usar para poder lograr tu investigación. Después, y como una prolongación de aquel proceso de ruptura, buscar la bibliografía relacionada al tema para conocer cómo está tu investigación, cómo está tu propuesta, qué enfoque le darías a tu propuesta para que no se repita con los otros temas, para que no te digan después está agotado tu tema. Si te dicen está agotado, decirles no, porque yo le voy a dar el siguiente enfoque según estos autores. ¿Viste? Tu trabajo de recolección de datos, siempre y cuando lo hagas después de haber hecho toda la primera parte, no será en vano. Ahora, si lo haces diferente, sí. Si primero buscas bibliografía y lees como un loco sobre el tema, no, vas a equivocarte. No lo hagas. Seguí los pasos correspondientes, sé disciplinado en esos pasos y luego busca la información. Una sugerencia más. Antes de buscar incluso la información o habiendo encontrado las primeras informaciones sobre tu tema, sobre tu pregunta de investigación y sobre tu tema de investigación, elabora un índice tentativo. ¿Qué significa índice tentativo? Y el establece un orden de temas a ser desarrollados en tu marco teórico. ¿Sí? ¿Entendiste? Ya tenés tu pregunta de investigación, de ahí quitaste tu objetivo general, tu objetivo específico y tu pregunta específica. Ahora, de ese mismo contexto, ve, analiza y elabora un listado de temas que vas a desarrollarlos. Un índice de temas a ser desarrollados. Esos temas deben estar organizados de una manera lógica, secuencial. De una manera lógica y secuencial. Es importante que esos temas los numeres según el capítulo, generalmente el marco teórico capítulo 1 o capítulo 2, dependiendo de la organización que te dé tu universidad y tu tutor. Entonces, si es capítulo 1, sería tema 1, 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Numeralos. Establece un orden para que puedas organizar después la información que logres recabar a partir de la bibliografía que investigues, que tengas a tu alcance. Te había citado la vez anterior, en la primera charla, algunos motores de búsqueda como Ngram, Google Académico, PQDT, pero también puedes buscar en las bibliotecas. Y en este punto es interesante lo siguiente. No busques información fuera
de fuentes de Internet que no estén verificadas o certificadas, verificadas por pares o certificadas. ¿Por qué? Porque esa información, al no estar verificada por nadie, podría hacerte caer en terribles, pero terribles errores. Si te fijas bien, cuando ingresás a una de las mayores tentaciones que tenemos al momento de investigar Wikipedia, hay veces que, si te fijas bien, dice editar. ¿Qué quiere decir editar ahí en Wikipedia? Que cualquiera puede modificar esa información e introducir información a gusto. Entonces, no está verificado, no tiene una certeza la fuente de la información que te está brindando. Por lo tanto, tu información puede estar errada. Y por ende, si tu información está errada, tu conclusión está errada. Busca fuentes verificadas por pares certificadas. Busca revistas científicas. Puedes trabajar también con otras tesis que hayan enfocado algunas partes de tu tema. Muchas universidades tienen bibliotecas abiertas, muchísimas. La ONU tiene una biblioteca universal. La CONACYT te brinda también otra biblioteca. Google Académico es inmenso. Los que hablan inglés tienen otros motores de búsqueda que son mucho más abiertos todavía y mucho más profusas en cuanto a desarrollo de algunos temas. Les había dicho la primera vez, el que domina el idioma inglés, el que maneja el idioma inglés, tiene absolutamente todo el campo posible de investigación. Los latinos tenemos, los españoles hablantes tenemos más acotado nuestro tema. Cuando queremos tocar temas modernos, tendremos que empezar a rebuscarnos por mayor información en Europa. Cuando queremos tocar temas nuestros propios locales, podremos abocarnos más a bibliografía o fuente latina, por ejemplo. Y en este punto, cuando empezás a encontrar textos que te van a ser útiles para desarrollar los temas que te propusiste desarrollar en tu marco teórico, es importante que hagas un repaso al reglamento que la universidad te dio para saber cuál es la base sobre el que se desarrolla el tema, cuál es la metodología que tiene la universidad o que propone la universidad para redactar. Y a estas bases para la redacción es lo que conocemos como normas. Normas de Vancouver, normas brasileras, o las más comunes y las que nos torturan tanto, normas APA. ¿Qué significan estas normas? Son, les diría yo en palabras, tratando de simplificar las palabras, son formatos de redacción. Son formatos de redacción, ¿y para qué sirven estos formatos? Para unificar, para unificar todos los diferentes criterios de redacción. De tal modo que cuando se haga bajo un determinado formato, esa redacción tenga una estructura única. Y entonces, cuando yo vea que la universidad puso como reglamento y como base de redacción normas APA, yo ya tenga un estándar de redacción. La forma en que se van a hacer las citas bibliográficas, la metodología bajo el cual se van a citar fuentes o se van a transcribir ideas de otras personas, la estructura general de la tesis, todo eso corresponde a las normas. Las más comunes, normas APA. ¿Cómo, cómo hacemos para entender estas normas APA? Mira, te diría no te estreses tanto por las normas APA. Son sencillas, son prácticas y hacen al ejercicio diario en cuanto a su utilización.
tenés una cantidad inmensa de material, de tutoriales y de manuales para redactar en normas APA. La misma cantidad la tenés para redactar en las normas Vancouver o en las normas brasileras. Es simplemente leer las bases para redactar bajo esa normativa y practicarlas. Practicar con una breve monografía, practicar en un ensayo, en un artículo científico y plasmarla en una tesis. No te me estreses más por las normas APA, porque es simplemente un formato de redacción que te establece sus reglas. Una vez que vos conozcas esas reglas, el trabajo va a ser sencillo, pero como toda práctica hace al maestro, practicalo. Escribí un texto de normas APA. Cuando en la facultad te pidan desarrollar un ensayo, una monografía o un trabajo práctico, hacelo bajo normas APA. Y entonces vas a ganar la práctica suficiente para que después eso ya no sea ni siquiera un estrés al momento de redactar mi tesis. ¿Qué tengo que tener en cuenta para seleccionar los temas de mi marco teórico? Tu pregunta general. Tu pregunta general. Y en el ámbito jurídico, generalmente, generalmente, tenemos tres ámbitos esenciales que desarrollar. Lo conceptual, lo teórico, lo normativo. Hay veces que cuando queremos ahondar en la información que brindamos, podemos también abarcar lo histórico, la evolución histórica de la institución, los diferentes paradigmas o conceptos que fueron dándose en esa institución. Por ejemplo, hablemos de la disolución de bienes. Me pregunto yo, ¿cuándo surge la disolución de bienes? Pero más que eso, yo no creo que eso sea un problema, pero yo sí creo que es un problema el proceso civil de disolución de bienes. Me parece engorroso, me parece largo, me parece excesivamente complejo. ¿Cuáles son las normas que regulan el proceso de disolución de bienes en el Estado de Derecho, en el Derecho Positivo Nacional? Esa es mi investigación. ¿Qué características presentan las normas que regulan el proceso de disolución de bienes según el Derecho Positivo Nacional? Y entonces, en base a eso, yo empiezo a investigar. Ahora, un tema natural que tendré que desarrollar en mi marco teórico para poder explicarle al lector después mi posición, que empieza a leer y va, sí, esto es disolución de bienes, es explicarle a qué se refiere la institución, cuál fue su evolución histórica un poquito y cuáles son los conceptos que rodean eso. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué características presenta la disolución de bienes? Como figura, como institución del derecho civil, dentro del ámbito del derecho de familia. Podría ser también, para complementar esa información, un poco de derecho comparado, de tal forma a poder llegar a una conclusión de cuán avanzada está o no nuestro proceso civil de disolución de bienes ante otros sistemas normativos que regulan ese proceso. Yo me pregunto, y no sé si hay investigación sobre el tema, podría alguien tomarlo e investigar, es sobre el concepto de familia en el Paraguay. Sus alcances jurídicos en el contexto de una perspectiva social o en el contexto de la perspectiva constitucional. Alguien me dijo por ahí, mira que tenemos 3 conceptos o 4 conceptos de parentesco nomás luego en el Código Civil.
Y a partir de ahí yo ya discuto cuál es el concepto de familia en sí. Extendida, nuclear, sanguínea, consanguínea, política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puedo discutir, puedo analizar, puedo investigar sobre eso? Claro que sí. La responsabilidad de terceras personas ante los hechos de los niños y niñas. Por ejemplo, una cuestión que a mí siempre me problematiza es la responsabilidad de los directores de instituciones educativas ante los hechos producidos o los daños producidos por los niños, desde el punto de vista civil. Es es todo un mundo por descubrir y analizarlo. Y si hablamos de la resolución alternativa de conflictos, por ejemplo, aplicada a diferentes ámbitos de la vida cotidiana, si hablamos del concepto de hijo ante el paradigma de la protección integral, o analizamos la patria potestad ante el nuevo paradigma, entre comillas, no tan nuevo ya, de la protección integral. Y si analizamos la evolución de nuevos paradigmas en el ámbito de niñez, gente, hay una infinidad de temas posibles a ser desarrollados. La curiosidad, la inquietud por descubrir es nuestro límite. Y miren que es un límite personal. Es un límite personal. Si yo me quitase esos límites, yo no tengo límites para investigar, quiero saber más sobre esto, no hay nada que me detenga. Establezco mi pregunta general, mi objetivo general, pregunta específica, objetivo específico, y después establezco las bases de lo que voy a desarrollar en mi marco teórico. ¿Cómo hago eso? Y elaborar un índice tentativo, un listado de temas a ser desarrollados en tu marco teórico. Buscar la bibliografía correspondiente y empezar a analizar tu tema. Una vez que elabores tus fichas o tus cuadros comparativos de los textos que seleccionaste para utilizarlos en el desarrollo de tu marco teórico, una vez que hagas eso, no queda más y nada menos que sentarte y redactar. En base a lo que leíste, a la interpretación que tuviste, a las ideas principales de otros autores, entonces diría de la siguiente manera. La institución de la disolución de bienes en el contexto de las uniones de convivencia entre hombres o mujeres o entre personas del mismo sexo, como últimamente se ha venido desarrollando, ya sea bajo la figura del matrimonio o sin ella, según los nuevos estándares de convivencia que se dan hoy día. Y entonces empiezo a desarrollar de esa manera. Y aquí va una parte técnica muy importante. El estilo de redacción no es personal. Es decir, no se dice o no se redacta bajo el siguiente término. Escuchen. He investigado el tema en base a la idea de no. Dicen los técnicos, los que conocen investigación científica y de redacción científica, dicen no es posible evitar la subjetividad desde el momento en que uno empieza a hablar en primera persona. Debe evitarse introducir al lector en el ámbito subjetivo. Por eso es importante redactarlo de un modo, dicen algunos, de modo impersonal. Otros dirían de modo que se hable en tercera persona.
Entonces no voy a decir yo he redactado, sino se ha redactado el presente trabajo. ¿Entendés? Es decir, nunca me refiero a mí o establezco mis propias ideas en cuanto a que las hago yo como persona, sino redacto como si se estuviera hablando de otra persona. Ni en primera persona, ni en segunda persona. De modo, el modo es impersonal o en tercera persona, dicen otros técnicos. Así también debe tenerse en cuenta lo siguiente. Es importantísimo que el trabajo de tesis, la redacción de la tesis, el informe final de la tesis planteada, se lo haga en tiempo pasado. Es decir, siempre uno hace referencia en toda su redacción de tesis a un trabajo que ya se hizo. ¿Por qué es eso? Porque la investigación efectivamente se lo realizó antes. No es que uno está redactando y realizando la investigación, sino que cuando uno se sienta a escribir su tesis, entonces la investigación ya está hecha. Lo que yo plasmo en mi tesis es el resultado de mi investigación, el resultado de mis análisis, las conclusiones que arribé y las recomendaciones que propongo. Introducción, marco teórico, resultados, recomendaciones. Ese es el contenido de una tesis. Y a eso hace referencia cuando digo, lo voy a usar en tiempo pasado, porque es un informe de investigación. No olviden nunca el concepto de lo que es una tesis en sí. Es informar a terceras personas sobre la investigación que desarrollé con relación a un determinado tema. Entonces, algunos tips eran, para elaborar tu marco teórico, hace primero un índice tentativo, un listado de temas a ser desarrollados. Considera la parte doctrinaria, la parte dogmática, considera la evolución del tema o de la institución que estás desarrollando, analiza los autores extranjeros, los autores paraguayos, analiza la normativa que se refiere al tema, no transcriba los artículos, explícalos al lector, explícalos al lector. ¿Qué más había dicho? Ah, redactarlo en tercera persona o modo impersonal. Nunca hables, nunca redactes como si fuera que vos estás contando. No, redactarlo como si fuera que alguien lo está contando. Y en tiempo pasado. Porque recordate que lo que estás redactando ya es un informe de la investigación que desarrollaste. Una pregunta que frecuentemente hacen es, ¿qué hago? ¿Qué hago, profe, con las palabras? Y bueno, tengo que decirte que en eso no hay muchos tips que digamos. Salvo que te pueda decir que uses un diccionario de sinónimos, un texto de sinónimos y antónimos, perdón, o un diccionario. De tal manera que cuando tengas dificultades con algún término o te estén faltando palabras, dentro del ámbito de la comunicación le llamamos códigos, te estén faltando palabras o códigos, entonces puedas recurrir a esos textos de tal manera a que te puedan brindar una ayuda. Hoy las computadoras vienen incorporadas ya con sus textos de sinónimos y antónimos. Entonces, apretando el botón derecho de tu mouse, encontrarás una ventanita que se despliega y que te dirá sinónimos o antónimos. Tienes tu diccionario en línea, el diccionario de la RAE en línea, que te permite, por ejemplo, averiguar nuevos conceptos o términos que están relacionados al tema que estás investigando y también te permite adquirir nuevos códigos, nuevas palabras. Pero no hay más tips que esos. Salvo lo siguiente. Cuando
vas a encaminarte a una redacción, yo suelo decirle a los tesistas y a los colegas, ¿estás haciendo una tesis? Sí. Pero mira que aparte de la tesis, te sugiero lo siguiente. Cuando, cuando no estés trabajando con tu tesis y quieras descansar del tema de tesis, lee un libro. Lee un libro. Un libro que te permita no solamente despejarte y disfrutar de la aventura de descubrir o entrar en un mundo maravilloso que alguien te está contando, sino también a partir de esa lectura ir incorporando nuevas formas de expresarse, nuevas visiones con relación a determinadas cuestiones, o bien tengas la posibilidad de considerar una nueva vertiente, una nueva vertiente sobre el tema que estás leyendo. O bien que te despeje la mente y te permita abrirte a nuevas ideas. Y hay muchos textos interesantes. Yo, por ejemplo, algunos que puedo referir o recomendar según mi gusto personal, ¿verdad? Ustedes podrán ir buscando otros o citando otros. Yo sé que tengo colegas ávidos de la lectura y maestros que me acompañan en este trabajo, en estas charlas, que son lectores a ultranza, podrán recomendar otros textos. Pero yo, por ejemplo, podría decirles algunos que son muy accesibles, que uno los puede descargar incluso en internet, tenerlos en el celular e ir leyendo. Hay algunos que me gustan mucho. Por ejemplo, uno que es sobre héroes y tumbas. Sobre héroes y tumbas, de Sábato, de Ernesto Sábato, este autor argentino. Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. El proceso de Kafka, por ejemplo, que es toda una tesis. El proceso de Kafka es una tesis sumamente interesante, espectacular, diría yo. La columna de hierro de Caldwell, una revisión histórica hermosísima sobre un imperio magnífico, la columna de hierro. También podemos hablar de novelas jurídicas. John Grisham es buenísimo, y perdón por la pronunciación, pero por el título lo van a encontrar en internet, Un abogado rebelde. Un abogado rebelde. Buenísimo. Un texto interesante. También pueden leer de Grisham es La apelación. La apelación. Que me llama mucho la atención por las similitudes que tiene con nuestro sistema, aun cuando esté hablando de un sistema diferente al nuestro en cuanto a su práctica, pero con muchas similitudes en cuanto a las costumbres, usos y costumbres del derecho. El alma de la toga, de Ángel Osorio. El alma de la toga de Osorio, de Ángel Osorio, un autor prolífico, contemporáneo, que nos permite analizar muchísimas cuestiones que hacen el ejercicio de la profesión. Otro texto podría ser La decisión judicial de Dworkin, cuando queremos hablar, por ejemplo, de argumentación jurídica o queremos adentrarnos un poquito en ese mundo. Bueno, le leemos a Dworkin, La decisión judicial. Derechos y garantías de Ferrajoli, o La ley del más débil. Derechos y garantías de Ferrajoli. Criminología crítica y crítica del derecho, de Barata. Criminología crítica y crítica del derecho, de Barata. Ah, es completísimo. Y otro más podría ser la política criminal y el sistema de derecho penal. La política criminal y el sistema de derecho penal. Entonces, creo que es, no recuerdo bien, creo que es de Roxin. Creo que es de Roxin, pero busquen con el título La política criminal y el sistema de derecho penal. Creo que es de Roxin. Entonces, son textos que les pueden ayudar muchísimo en cuanto a despejarles la mente de una tesis, de la idea de tesis, abrirles
a nuevos paradigmas, a nuevas ideas, a nuevas vertientes y permitirles ganar código, ganar palabras. Profe, no tengo ni internet, no tengo esos libros, no tengo esto. Y bueno, amigo, lee la Biblia, un libro cultural por excelencia. Y saben ustedes que en mis charlas en aula, y hoy voy a romper una idea acá también en esta red social, no hablo de dogmas, hablo de texto, hablo de cultura, hablo de ideas, hablo de riqueza. La Biblia, recomendada por las Naciones Unidas como uno de los textos por excelencia. Otro más, y vas a encontrar el Quijote. Vas a encontrar el Quijote, lee el Quijote. Léelo una y otra vez y interpretarlo para de tal manera ganar, a ejercitarte mentalmente y ganar formas de argumentar con relación a determinados temas. Entonces, yo no encontré el proceso, el alma de la toga, criminología, etcétera. No encontré ninguno de esos textos. Ernesto Sábato no me gusta, es muy aburrido. Bueno, ya amigo, lee la Biblia, léele al Quijote y eso te va a hacer ganar códigos, ideas para redactar. Aquel que le gusta, bueno, leyó también, lee el Corán. Sí, el Corán. Sobre una cultura diferente a la tuya, si sos occidental y no sos de cultura musulmana, lee el Corán. Te va a enriquecer muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y adquiero, en base a toda esa información, adquiero palabras para poder seguir redactando con facilidad. He conocido maestros de la redacción y los he acompañado. Y me han dicho, bueno, muy querido maestro, me ha dicho, bueno, yo quiero hablar sobre tal tema. Perfecto, buenísimo. Te pido por favor que me redactes cuál es el problema que observas con relación a eso. Jaoñe muy lativo, ojaide, ojaide. 3, 4, 5 páginas. Y me muestra, acá está. Y te apretás la cabeza. Porque escribe una maravilla. Pero ¿se acuerdan que era la redacción jurídica? Desde el punto de vista científico, era sistemática, era empírica y era crítica. Y en ese punto, cuando hablamos de sistemática, ¿de qué se olvidó este maestro que me redactó? De maravillosamente, de la parte sistemática. Tuvo que haber partido de una pregunta general, de preguntas específicas, haber logrado visibilizar la viabilidad de su tema y después empezar a buscar bibliografía. Y después de buscar bibliografía, empezar a redactar. Empezar a redactar. El marco teórico no es más que eso entonces. Es explicar las diferentes teorías o doctrinas o la dogmática que hay sobre un tema, cómo evolucionó ese tema, cómo está aplicado el derecho positivo nacional y compararlo, si se puede o si está dentro del contexto de investigación, compararlo con normativas extranjeras. Porque después del marco teórico vas a pasar a explicar tu marco metodológico, que era, por ejemplo, en breves palabras, en muy breves palabras, en resumidas palabras, es decir, investigación es jurídico-dogmática, está basada en el estudio de casos y tiene una línea transversal, con un enfoque altamente cualitativo. Luego de definir cuál va a ser la metodología de investigación, cuál fue la metodología de investigación utilizada, entonces empezar a trabajar sobre realmente lo que es tu investigación y esa es la parte empírica. A esa parte, generalmente ustedes cuando vean su reglamento de tesis o la estructura de la tesis que le provee la universidad, van a ver ustedes que dice análisis de resultados. Análisis de resultados.
O investigación de campo y análisis de resultados. ¿A qué se refiere eso? A la explicación, a la exposición, al desarrollo de, de las técnicas que fui empleando para recaudar datos empíricos. Si mi investigación es cualitativa, entonces, de las entrevistas que hice, de la observación que hice y del análisis de los casos que tuve a la vista. Si mi investigación es cuantitativa, una exposición detallada y un análisis detallado de las encuestas que desarrollé y de los datos estadísticos que logré recabar. Entonces, mi análisis de resultado consiste en la explicación, la descripción y el análisis en sí desarrollado en la tesis con relación a mi trabajo de campo. Una pregunta que tiene muchas vertientes, pero la mayoría coincide es, ¿puede una tesis ser desarrollada exclusivamente en base a bibliografía? Algunos te dirían que sí, muy pocos realmente, pero te dicen que sí porque uno puede desarrollar una investigación exclusivamente bibliográfica. Pero entonces, la mayor parte, el 80% de los técnicos te dirían no es una investigación. Necesariamente se deben desarrollar trabajos empíricos de análisis de resultados a objeto de poder demostrar realmente la teoría que uno quiere proponer. Si es cuantitativo, eso resulta imposible. Si es cualitativo, algunos dicen sí, podría, pero la mayoría te va a decir no. Tenés que de igual manera desarrollar un trabajo de observación, un trabajo de entrevistas, un trabajo de estudios de casos o de análisis poblacional, si tu trabajo es etnográfico. Les había dicho yo la charla anterior, por ejemplo, analizar la penitenciaría de Tacumbú y su población y el acceso a la salud, por ejemplo. Bueno, una vez desarrollado mi trabajo de campo, yo plasmo toda esa investigación y todos los datos recabados a partir de de las diferentes técnicas empleadas en mi trabajo. Lo escribo, lo transcribo, lo explico. Y una vez que haya terminado con esa parte, ingreso a la parte más rica, al caracú de mi investigación. ¿Cuál es el caracú de la investigación? ¿Cuál es la parte más profunda de ella, el alma de la tesis? Es mi conclusión. ¿Qué hago en mi conclusión, Hugo? Ya, amigo, ahí explicas todo lo que aprendiste del trabajo de investigación. Vas a utilizar los datos, comparar los datos dogmáticos, doctrinarios, normativos, con los datos obtenidos en tu trabajo de investigación de campo y las conclusiones que arribaste a partir de esos datos, y vas a juntarlos y a analizarlos. Para ahí van a ser muy importantes tus objetivos específicos o preguntas específicas para ir desarrollándolas, hasta llegar a tu pregunta general y explicarla, o u objetivo general, de acuerdo a tu estilo de redacción, para explicar a qué conclusión llegaste vos como investigador. Aquellos que tuvieran que tuvieran hipótesis, tendrán que establecer un apartado especial en esa conclusión en el que verifiquen o falseen su hipótesis. ¿Qué significa eso? Decir si la hipótesis era correcta o no correcta. ¿Toda investigación tiene hipótesis, Hugo? No, no toda investigación. La investigación cuantitativa lo tiene que tener sí o sí. La cuantitativa, porque es justamente la verificación de esa hipótesis lo que hace a la investigación. Pero las investigaciones cualitativas, no. No siempre, algunos dirían nunca. ¿Por qué? Porque justamente la investigación cualitativa está basada en la observación y subjetividad del investigador.
de los datos que va recabando. Y su hipótesis inicial puede ir cambiando a medida que va trabajando en su tema. Además, hay metodologías o enfoques de investigación que de hecho buscan cambiar el entorno o la problemática e ir influyendo como investigador en esa problemática. Le llamamos a eso investigación-acción. Investigación-acción. El investigador participa en el campo de investigación y lo va modificando en su entorno, de tal manera a ir ahondando en su investigación. Por lo tanto, las investigaciones cuantitativas siempre tienen hipótesis, pero las investigaciones cualitativas, la mayoría te va a decir, no, no la tiene. Y si la pones, si estableces una hipótesis, entonces esta hipótesis es solamente una guía para tu trabajo. Gente, la conclusión es la más importante de todas. Pero, ¿qué es lo que tu mesa examinadora te va a preguntar generalmente? ¿Qué recomendaciones das después de esta investigación? Esa es la última parte, la colita de la investigación, pero es la cáscara de banana muchas veces para la defensa de tesis. ¿Por qué? Porque tu recomendación debe ser concreta y clara, dirigida a una institución. Hay veces que ponen concienciar a la población paraguaya de la importancia de quedarse en casa. Espera, ¿y cómo vas a lograr eso? ¿Es posible? No, es imposible, o sea, no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Es una recomendación más de tinte moral o idealista antes que real. La recomendación tiene que ser aplicable, debe ser práctica, debe ser posible llevarla adelante sin ninguna dificultad. La recomendación, que es la partecita final después de la conclusión, es la partecita final, sin embargo, la más importante, y es, les repito, la cáscara de banana en las mesas examinadoras. No le cuenten eso a los doctores de las mesas examinadoras, pero les recomiendo, sus recomendaciones son fundamentales. Por ejemplo, alguien propuso en alguna vez, y no lo olvido nunca esto, propuso, dijo, recomiendo que se establezca 20 días de plazo para que el agente fiscal formule imputación a partir de recibir la noticia criminis. Le miramos así. ¿Y de dónde salió eso? Resista. Si en su investigación no se plasma eso, y en base a qué análisis usted desarrolló, que son 20 días, que 20 días es el plazo debido para que pueda, y justo para que un fiscal pueda formular imputación. En la práctica era una locura, era imposible. Por lo tanto, esa recomendación jamás salió de la investigación, que de hecho se refería al acta de imputación y no a los plazos procesales de la imputación, o a sus elementos necesarios para formular imputación. Entonces, la recomendación debe ser práctica, debe ser posible y debe surgir de la investigación misma. Yo suelo sugerir que esté dirigida a instituciones y en el contexto de aplicación de políticas públicas o de la formulación o análisis de políticas públicas. Las tesis doctorales pueden proponer recomendaciones de modificación de leyes. Las tesis de maestría o aplicación de políticas públicas para el mejoramiento del acceso a la justicia, esto, aquello, etcétera, que sean realizables. Por ejemplo, conformación de mesas de trabajo entre las instituciones tales y tales para desarrollar actividades en base a tales elementos o tales circunstancias. La recomendación entonces, tengan cuidado al elaborarla, hagan la práctica concreta, clara, breve, precisa, dirigida a instituciones. Debe ser viable y debe surgir de la investigación misma. Finalmente, la última parte de la tesis es la bibliografía, porque después ya vienen los anexos y que hacen
diversas cuestiones que utilizaron ustedes como investigadores. Incluso pueden agregar fotografías del trabajo desarrollado, resguardando la identidad de los entrevistados, si es que son adolescentes o si no dieron su autorización expresa. ¿Qué es la redacción de tesis para cerrar entonces nuestra jornada de hoy? Es plasmar las ideas que tenemos sobre el tema y informar sobre la investigación que desarrollamos. La lectura más amplia posible que le dimos al tema. Un análisis completo de todo lo que recaudamos en nuestro trabajo empírico. ¿Cómo le llamamos a eso? Investigación de campo y análisis de resultados. Y finalmente, lo más importante de nuestra tesis, nuestro trabajo, nuestro aporte al ámbito jurídico, la parte conclusiva, la conclusión que vamos a exponer, en el que desarrollamos los objetivos específicos, el objetivo general. Explicamos si lo logramos o no lo logramos. Demostramos por medio de la redacción. Y por último, les dije yo, y no se olviden de eso, el Paco Apiré de la mesa examinadora. Las recomendaciones. Estas recomendaciones tienen que estar basadas a actividades a ser desarrolladas para mejorar esa práctica en la teoría, en las maestrías o modificar leyes en en las tesis doctorales y también propuestas de otras investigaciones que puedan ser desarrolladas para seguir mejorando el conocimiento en esa área. Bueno, espero que con esta información haya sido útil. He disfrutado de estas 3 charlas. La primera sobre los temas. La segunda sobre metodología. ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar para investigar? Y hoy, la redacción. ¿En qué consiste la redacción misma del informe de tesis? ¿Cuáles son sus partes fundamentales? ¿Y qué tips se podrían dar con relación a estos temas? Tips básicos. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por acompañarme, por hacerme el aguante y por darme el apoyo suficiente para disfrutar de esta aventura, de compartir ideas, experiencias y sueños. Estoy abierto a propuestas, siempre y cuando me permitan disfrutar del compartir estas ideas, experiencias y sueños, seguro allí estaré. Así que muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches y espero haber sido útil. Cuídense y quédense en sus casas, gente. Buenas noches.